necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti. Hola a todos, hola querida comunidad, nos volvemos a encontrar otra vez en el espacio llamado El Manantial, un lugar para beber del agua pura, del agua del Espíritu, para compartir nuestra espiritualidad maranatá. Una gracia de Dios volver a encontrarnos, siempre es hermoso escuchar lo que ustedes me van diciendo cuando van escuchando los programas, y les agradezco que compartan conmigo, ¿no?, todo esto que voy hablando en cada uno de los encuentros. De la última vez habíamos empezado a hablar sobre el primer pilar de nuestra espiritualidad, que era el Evangelio. Hoy vamos a seguir profundizando sobre este mismo tema. Y vamos a empezar, después de haber compartido el prólogo del Evangelio de San Juan la vez pasada, esta vez vamos a empezar a entrar ya en el texto explicativo de nuestros lineamientos. Muy lindo, yo voy a tomar de todo esto que dice acá, especialmente cuando se refiere a la palabra como escuela de vida. Pero bueno, vamos a leer todo, así entendemos un poco de dónde sale esta frase o este nombre para este pilar del Evangelio. Dice así: rumiamos la palabra de Dios asiduamente en un diálogo de amor, de corazón a corazón, en la intimidad personal y comunitaria, la cual nos permite penetrar en el plan divino, sensibilizándonos con la misericordia de Dios y con la persona de Jesucristo. La lectura orante y asidua de la lección divina se convierte por virtud del Espíritu Santo en escuela de vida, de donde aprendemos la verdadera sabiduría. Favorecemos el tiempo de la meditación de la palabra en una actitud de escucha en la fe a Dios y que se revela en los acontecimientos de nuestra vida. Muy bien, aquí aparece esto de leer la palabra, esta lectura orante y asidua de la palabra de Dios, hace que esto se convierta por virtud del Espíritu Santo en una escuela de vida. Es decir, la pregunta tendría que ser: ¿para qué leemos la palabra? ¿Para qué queremos profundizar en la lectura de los Evangelios? ¿Por qué tenemos que ver que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento? ¿A qué se refiere Dios con esto? ¿Por qué está esta división? Cuando entramos en la palabra, cuando nos adentramos, cuando comenzamos a leer, cuando empezamos a sentir esta atracción hacia este lenguaje, hasta este conocimiento de Dios, nos encontramos con algunos obstáculos que por lo general nos muestran como que no podemos entender, como que es difícil en la palabra, como que nos aburrimos, nos cansamos, empezamos pero dejamos. Bueno, tenemos que ver con qué actitud nos acercamos a la palabra, de qué manera nos han enseñado, o qué cosas nos han dicho, o qué cosas ignoramos realmente de la palabra y bueno, hacen que uno tenga cierto temor a acercarse a ella. Vamos primero a comenzar con esto de ¿por qué una escuela? ¿Por qué leer la palabra? Bueno, sabemos que la palabra es el libro del pueblo de Dios, que se fue recogiendo a lo largo de los siglos. Hubo hombres que fueron escribiendo, fueron llevando a texto, a papel en su momento, a papiro, ¿no?, a piedra, este mensaje, esta palabra de Dios. Inspirados por el Espíritu, asistidos por la inspiración divina, han ido recolectando la historia del pueblo de Dios
y todo lo que el Señor ha ido enseñando en la sabiduría de los pueblos. Este relato, es decir, comienza desde que está ordenado hoy, desde el Génesis, hasta llegar a la plenitud, que es Jesús, que es la palabra hecha carne. Vamos encontrando un montón de historias, poesías, oraciones, canciones, personas, ejemplos, relatos históricos y otros no tanto, más bien son para enseñanza. De toda esta sabiduría, este contenido que está en la palabra de Dios, nos va haciendo que esto sea una escuela para aprender a vivir, una escuela para aprender a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos. Si uno lee la palabra, sabemos que cada vez que uno lee se da cuenta que estas personas que estaban aquí, que ya han pasado muchos siglos, muchos de estos personajes que aparecen en la palabra, tienen mucho que ver con la realidad del hombre de hoy, porque están escritos con la sabiduría de la vida de los hombres. Los hombres tenemos las mismas debilidades, los mismos pecados, las mismas pobrezas, ayer, hoy y siempre. Por eso la palabra viene a plantearnos de qué manera estamos viviendo. ¿Está Dios en nuestra vida? ¿No está Dios? ¿De qué manera respondemos a la llamada de Dios? ¿Respondemos o le decimos que no? ¿Ignoramos a Dios? ¿Nos acercamos a Él? Pues la palabra está llena de estas personas muy parecidas a nosotros, con sus historias, sus vidas, que nos vienen también a iluminar nuestra propia vida. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿pero para qué leer la palabra? Pues para esto, para conocer a Dios y para conocernos también a nosotros, cómo tenemos que vivir. Sabemos que el sueño de Dios es que vivamos como hijos de Dios, vivamos como sus hijos, que sepamos y reconozcamos este amor que Él nos tiene como Padre, como Creador, el amor que nos tiene como Señor y Salvador, aquel que dio la vida por nosotros por amor, para rescatarnos de la muerte, del mal y del pecado, y este amor que tiene como Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que se infunde en nuestro ser y viene a restaurarnos, a renovarnos, a darnos un nuevo nacimiento. La acción de Dios, toda esta historia de amor de Dios con nosotros, está reflejada en todo el libro de la palabra de Dios. El Señor quiere que aprendamos a reconocernos sus hijos, no esclavos, no títeres, no objetos de su preferencia o de su maldición, sino personas que estamos caminando a la luz, en su presencia, y que Él va acompañándonos en cada paso que damos. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es la fantasía. Creemos en un Dios fantasioso. Le ponemos a Dios o pedimos de Dios ciertos atributos o ciertas formas de actuar. Dios tiene que estar ahí para que yo no tenga ningún problema. Dios es Dios tanto en cuanto a mí no me pase ninguna desgracia y no haya ningún inconveniente en mi vida. Pensamos que Dios es una especie de mago, una especie de taumaturgo que viene a dar solamente a hacer acciones milagrosas, ¿no? A hacer cierto tipo de acciones extraordinarias, y le pedimos que actúe de esa manera. Pues de esa manera desconocemos a Dios. Dios es Dios tanto en cuanto nos ha creado con libertad, con voluntad, con inteligencia, con la capacidad de poder discernir sobre lo bueno y lo malo, de poder entender el camino y poder ir aprendiendo, leyendo en todo lo que es la historia y los aconteceres, lo que es su voluntad. La voluntad de Dios es que vivamos en plenitud y que vivamos en su amor. No que tengamos ningún problema, porque la realidad de la limitación humana, las realidades de los egoísmos humanos, de la violencia, está entre nosotros por la debilidad y por el pecado. Y Dios viene a reparar y a restaurar los daños que entre nosotros nos hacemos. Si nos vamos a acercar a la lectura de la palabra de Dios, buscando en la palabra una solución mágica o un consejo, un consejo exacto al problema que yo tengo, a veces lo vamos a encontrar y la mayoría de las veces no. Tenemos que ir aprendiendo. Vieron que en la escuela, cuando empezamos yendo a jardín, después vamos a primaria, después secundaria, y algunos podemos acceder a la universidad, a un estudio terciario, a alguna especialización o algo así. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es una escuela. Nos acercamos primero como niños pequeños, que vamos como al jardín, empezando a hacer una lectura un poco bastante simple, no nos metimos muy profundamente. Por eso siempre comenzamos por ir leyendo los evangelios, que es la vida de Jesús. Podemos entender toda la revelación a la luz de Jesús.
Si no, no vamos a entender mucho qué pasó en el Antiguo y todas las historias que hay ahí. Algunas parecen medias oscuras, medias violentas, hay mucho castigo, mucha maldición, bueno, mucho asesinato. ¿Cómo es esto? ¿Esto es palabra de Dios? Sí, esto es palabra de Dios. Dios ha ido haciendo un acompañamiento del hombre a lo largo de la historia. Y es esto, ¿no? Hemos empezado como niños pequeños, hemos ido creciendo, comprendiendo un poco mejor, ya podríamos decir en la primaria de la vida. Llegó la secundaria, la juventud, la adolescencia, la rebeldía, en los periodos de alejamiento de Dios, de plantear, de cuestionar su autoridad, su paternidad. Y llegamos a una cierta juventud donde queremos buscar ya sí el sentido y la misión para nuestra vida. Y ahí llega la plenitud de los tiempos, que es Jesús. Es Jesús, que es la revelación total del Padre. Bueno, vamos a parar un poquito aquí, vamos a ir a un tema musical y vamos a ir entrando ya en el tema de la palabra de Dios como escuela de vida. Eso siempre comenzamos por ir leyendo los evangelios, que es la vida de Jesús. Podemos entender toda la revelación a la luz de Jesús. Si no, no vamos a entender mucho qué pasó en el Antiguo y todas las historias que hay ahí. Algunas parecen medias oscuras, medias violentas, hay mucho castigo, mucha maldición, bueno, mucho asesinato. ¿Cómo es esto? ¿Esto es palabra de Dios? Sí, esto es palabra de Dios. Dios ha ido haciendo un acompañamiento del hombre a lo largo de la historia. Y es esto, ¿no? Hemos empezado como niños pequeños, hemos ido creciendo, comprendiendo un poco mejor, ya podríamos decir en la primaria de la vida. Llegó la secundaria, la juventud, la adolescencia, la rebeldía, en los periodos de alejamiento de Dios, de plantear, de cuestionar su autoridad, su paternidad. Y llegamos a una cierta juventud donde queremos buscar ya sí el sentido y la misión para nuestra vida. Y ahí llega la plenitud de los tiempos, que es Jesús. Es Jesús, que es la revelación total del Padre. Bueno, vamos a parar un poquito aquí, vamos a ir a un tema musical y vamos a ir entrando ya en el tema de la palabra de Dios como escuela de vida. He esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Para ir comprendiendo esto del proceso de la revelación, vamos a leer justamente en el capítulo 1 de la encíclica Dei Verbum, lo que nos dice en el punto 4, ¿no? Que va hablándonos y nos va explicando esto del proceso de la revelación, de cómo el Señor fue haciendo esta escuela de vida con nosotros los hombres. Y dice así: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo fijado, Dios nos habló por medio de su Hijo, porque envió a su Hijo, es decir, la palabra eterna, que ilumina a todos los hombres, para que habite entre los hombres y les manifieste las intimidades de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y lleva a su término la obra de la salvación que el Padre le encargó. Puesto que quien ve a Cristo, ve al Padre. Él mismo con su presencia y manifestación, con sus palabras y sus obras, signos y milagros, y especialmente con su muerte y su gloriosa resurrección de entre los muertos, habiendo enviado al Espíritu de la verdad, lleva a su plenitud y confirma con el testimonio divino la revelación de que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para resucitarnos a la vida eterna. Sabemos que toda la Dei Verbum, esta encíclica del Vaticano II, nos va a ir haciendo comprender esta historia, este Dios rico de tiempo que ha participado y está presente en nuestra historia humana y en la historia personal. Es decir, a lo largo de todos los siglos y en toda la historia mía, desde mi concepción, mi nacimiento, mis primeros años, hasta el día de hoy, cada uno en la edad que tenga. El Señor es Emmanuel, Dios con nosotros, caminando, conduciéndonos, salvándonos, rescatándonos, abrazándonos, consolándonos en los momentos de tristeza. Este Dios presente, este Dios que es Padre, nos enseña a vivir como hijos. Vuelvo a repetir la idea del comienzo del programa. No somos un títere. Dios no maneja la voluntad del hombre. Dios no manipula las decisiones que vamos a tomar. Dios nos invita, nos llama, constantemente nos habla
Él, en cada momento uno puede descubrir la voz de Dios presente en un montón de circunstancias de nuestra vida. No es una voz que se escuche tal vez con el oído humano, el oído que tenemos en nuestro costado de la cabeza, sino es el oído espiritual, este oído interior, esta percepción, esta capacidad de captar en lo espiritual. Hay un mensaje que Dios me está dando a través de diferentes cosas. Muchas veces no queremos oír ese mensaje porque Dios nos está gritando, nos está llamando que salgamos de la vida que estamos llevando, porque eso no es la verdad que Él quiere para nosotros. No es su deseo, este desorden, esta violencia, este odio, esta falta de perdón en la que estamos. Pero no queremos escucharlo. Por eso Dios al hombre, a lo largo de la historia, le ha ido revelando de a poco su deseo. Esto se llama la revelación, la comprensión progresiva, ¿no? El Señor va haciendo procesos, nos va acompañando. Por eso, cuando la gente lee los textos del Antiguo Testamento, siempre me acuerdo de una señora que cuando leía, ella estaba orando, haciendo el cerco de Jericó, y le tocaba leer en el libro de Josué la parte de la caída de Jericó, donde el pueblo, ¿no?, arremete, los soldados sobre la ciudad, y matan a todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Y la mujer estaba como azorada, ¿no? Como asustada. ¿Cómo, dice la palabra de Dios, va a decir esto, ¿no? Como el exterminio total, matando hasta niños, ¿no? Pues tenemos que comprender que la historia está escrita y los acontecimientos y las acciones de los hombres están hechas según las circunstancias del momento que cada uno ha vivido. Dios bendecía a estos hombres. Claro que sí que los bendecía a pesar de estas actitudes, sí, porque estos hombres actuaban conforme a la realidad en la que ellos vivían. Si ya yo hoy entiendo esto y lo llevo al mundo de hoy, donde haya habido un proceso de derechos humanos, de formación sobre la libertad humana, sobre el derecho y la libertad de los pueblos, entonces ya diría, esta acción es tremenda. ¿Sigue pasando hoy? Sí, sigue pasando hoy, las guerras son realidad, tenemos el terrorismo, la muerte sigue siendo siempre un acto que no podemos comprender, que el hombre mate al hombre, que el hombre destruya al hombre. El aborto, la realidad del aborto sobre hoy en el mundo de hoy es súper defendido por cantidad de movimientos feministas, movimientos comunistas de izquierda, sin embargo, esto es una realidad que sigue ocurriendo. Entonces, aquel hombre de aquellos tiempos, en la época de Josué, ¿cómo no lo voy a comprender? Si el hombre hoy aún, con todos los conocimientos, la sabiduría, los avances de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, de los derechos humanos, seguimos destruyendo la humanidad. Dios acompaña a este hombre y lo sigue amando y lo sigue llamando a que opte siempre por la vida. Recordemos aquel texto que le decía en el libro de Deuteronomio a Moisés, ¿no? Yo pongo delante de ustedes dos caminos, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Si eligen la vida, van a ser bendecidos. Si eligen la muerte, van a ser maldecidos. No porque Dios nos maldiga, sino que la misma opción que estamos realizando se transforma en maldición para nosotros. Cada vez que optamos por el odio, por la envidia, por la venganza, por el orgullo desenfrenado, por el afán de posesión, por el afán del dominio, del control, del poder, estamos eligiendo un camino de maldición. ¿Dios me maldice? No, Dios me bendice siempre. Yo estoy optando un camino donde me voy obviamente hacia la ruina, hacia el infierno, hacia la destrucción. El hombre tiene que seguir yendo a la escuela. Pues la palabra es esa escuela, nos está diciendo, miren, aprendamos a lo largo de la historia qué ha pasado con la vida de los hombres, qué ha pasado cuando los hombres han elegido mal. Recordemos a Jacob robándole a su hermano la bendición de su hermano Esaú, ¿no?, la bendición de su padre. Y todas las cosas que fue pasando a lo largo de su historia, cómo Dios ha bendecido la vida de Jacob, cómo lo ha llevado a ser un hombre íntegro, cómo lo ha llevado a salir del miedo, de la prepotencia, cómo lo ha llevado a encontrarse otra vez con el perdón y la reconciliación con su hermano. Es decir, Dios ha bendecido la vida de este hombre Jacob, a pesar de todos sus pecados. Cómo lo ha llevado en un camino de conversión hasta convertirlo en el padre del pueblo de Israel, ¿no? Sus hijos son las 12 tribus de Israel, es decir, un hombre que era mentiroso, ¿no?, engañador, cómo terminó siendo padre de pueblos y cómo terminó siendo un hombre bendecido por Dios y a través de él ha bendecido a todo el pueblo de Dios. Esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros.
Por eso en la palabra lo que leemos y buscamos es esta enseñanza. Señor, estoy cometiendo un error, no estoy bien en mi vida, tengo esta debilidad. Yo sé que vos me bendecís siempre. Bueno, ayúdame a encontrar la salida, el camino, el sendero, el proceso para poder pasar del odio al amor, del egoísmo al altruismo. Que esto es una invitación también que nos hacen desde el comienzo del lineamiento de Maranatá. Recordemos cuando trabajábamos la canción de Maranatá que decía, ¿no? Haz que abandone la alforja que traje, haz que deje el camino que vengo recorriendo, haz que rechace cómo me vestía, haz que me quede sin nada ante tu presencia, ¿no? Para empezar un nuevo sendero, un nuevo camino, un nuevo desafío. La palabra de Dios tiene que desafiarnos, tiene que confrontarnos. Muchas veces cuando voy a leer cosas en la palabra no me gusta lo que estoy escuchando, no me parece que sea algo útil para mi vida, porque a veces nos está diciendo algo que tal vez nos esté golpeando como en la puertita de la conciencia, diciéndole pum, 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 despertá, despertá, hay algo que Dios está llamando y estás haciendo oídos sordos. Fíjense que la palabra obediencia viene de escuchar. Escuchemos la voz de Dios. Ojalá, dice el Salmo 95, 94, hoy escuchemos la voz de Dios. Ojalá hoy no endurezcamos el corazón como aquellos días en el desierto cuando lo peleábamos a Dios y le decíamos, ¿para qué me sacaste de Egipto si me vas a traer aquí a morir? Y empezamos a echarle en cara a Dios las cosas que no nos da, las cosas que sí nos da, y nos empezamos a pelear en una cuestión de poder y presión y manipulación de Dios. El Señor está ahí, está pronto, Él nos escucha siempre y está atento a todas nuestras necesidades para darnos todo aquello que necesitamos. El Señor es nuestro Padre, no lo olvidemos. Vamos a un tema musical y vamos a seguir con el tema de hoy. Porque a veces nos está diciendo algo que tal vez nos esté golpeando como en la puertita de la conciencia, diciéndole pum, 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 despertá, despertá. Hay algo que Dios está llamando y estás haciendo oídos sordos. Fíjense que la palabra obediencia viene de escuchar. Escuchemos la voz de Dios. Ojalá, dice el Salmo 95, 94, hoy escuchemos la voz de Dios. Ojalá hoy no endurezcamos el corazón como aquellos días en el desierto cuando lo peleábamos a Dios y le decíamos, ¿para qué me sacaste de Egipto si me vas a traer aquí a morir? Y empezamos a echarle en cara a Dios las cosas que no nos da, las cosas que sí nos da, y nos empezamos a pelear en una cuestión de poder y presión y manipulación de Dios. El Señor está ahí, está pronto, Él nos escucha siempre y está atento a todas nuestras necesidades para darnos todo aquello que necesitamos. El Señor es nuestro Padre, no lo olvidemos. Vamos a un tema musical y vamos a seguir con el tema de hoy. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada.
hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Ahí donde me estás viendo, te quiero decir que Dios en este día quiere obrar. Quiere que tú le entregues tu corazón. Entrégaselo. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Yeah, yeah, yeah. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quémala, Señor. Oh, quema mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, haz de él lo que tú quieras. Quémame, quémame. Cuando comencemos a empezar un camino de lectura de la palabra, por lo general nos sentimos temerosos de acercarnos a ella, ¿no? Tenemos que saber que así como la palabra está escrita en un libro, la palabra verdadera que es Cristo está hecha carne y Él ha venido a poner su morada entre nosotros. Tenemos que acercarnos a la palabra con la misma fe con que sabríamos que nos encontramos con Jesús cara a cara. Por eso siempre comencemos leyendo, siempre los invito a lo mismo, ¿no? Comenzar leyendo los evangelios, ¿no? Encontrarnos con Jesús. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. Pequeña frase, inmensa frase. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Pues empecemos a conocerlo, porque a veces pensamos que tenemos muy claro quién es el Señor para mí, quién es Él, lo que vivió, lo que pensó, lo que pasó, y al final me doy cuenta que desconozco muchísimo de quién es el Señor porque no conozco nada de su palabra. Acerquémonos a Jesús, Él está cerca nuestro y Él viene a iluminar. Decíamos la vez pasada hablando del prólogo de San Juan esto, ¿no? Que la palabra por momentos es más luz que letra. Pues acerquémonos tratando de ver en la palabra, en esta letra, la luz. Para que esta palabra se haga vida, tenemos que leerla en el Espíritu Santo. Siempre tratemos de hacer algún tipo de invocación al Espíritu cuando nos ponemos ante la Biblia que tengamos en casa o ante los santos evangelios. Pidamos al Espíritu la luz para poder comprender el mensaje, ¿no? Y que así como se hizo carne la palabra en el seno de María, también en mi corazón se haga carne esta palabra que estoy leyendo. Lo que a veces nos pasa es que tenemos una mala forma de acercarnos a la palabra, es decir, tenemos como unos obstáculos bastante importantes. Obviamente la falta de fe es el primero, ¿no? Si yo voy a leer la palabra en forma de que es un libro de información, de historia o de relatos, trascendentes en cuanto a un conocimiento superior,
tipo un libro, no sé, solamente de teología. No, la palabra de Dios es esto, ¿no? Es la palabra, el caminar de Dios con los hombres a lo largo de la historia. Tengo que acercarme a la palabra con muchísimo respeto, pero sabiendo que es el Señor quien nos está enseñando, quien está hablando, quien se da revelando a nosotros en este libro. La Biblia sabemos que es un conjunto de libros, es una biblioteca, por eso le llamamos libros a cada uno de los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo, aunque en el Nuevo también tenemos cartas, tenemos otro tipo de textos. Cuando a veces nos acercamos a la palabra podemos confundirnos. Una de las confusiones más típicas es la lectura fundamentalista, leer la palabra y pensar que lo que dice es textualmente se hace. Siempre recuerdo aquel sacerdote que contaba que había encontrado un hombre en la cárcel, ¿no? Que por leer el texto ese de que si tu mano es ocasión de pecado, ve y córtatela, se había querido cortar la mano. Cuidado con esta forma de la palabra, ¿no? El Señor dice ahí, deja que los muertos entierren a sus muertos, dejamos un muerto tirado por ahí y no lo enterramos. No, tampoco la pavada. A ver, leamos la palabra a la luz del Espíritu, preguntándonos, ¿no? Siempre usamos estas tres preguntitas de la lectio divina, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Si cuando yo pregunto al texto qué dice, tengo que ver en qué circunstancia aparecen los personajes, qué situación los rodea, hasta el lugar donde está, ya sea Jesús o los personajes haciendo esta escena, tiene que ver con todo el contexto del relato. Es decir, tengamos en cuenta, más allá de la palabra en sí, todo lo que esta palabra está rodeando, toda la situación. Si es una enseñanza, si es un relato de un texto de un milagro de Jesús, si es una parábola. Es decir, tengamos en cuenta cuál es el género literario en que se está escrito, si el tiempo en que fue escrito aproximadamente, si es del Antiguo Testamento de una forma, si es del Nuevo es otra forma, es decir, si es una oración, si es una canción, si es un relato más histórico, es decir, tiene que ver el contenido de esta palabra con todo esto que tiene detrás, ¿no es cierto?, con todo el contexto. Muy bien, otra forma que podemos caer muchas veces es la lectura tipo infantil. Pensar que leo la Biblia tipo un cuentito para dormirme en la noche. Entonces me leo un cuentito y me duermo. Es decir, no medito, no profundizo, no hago eco de las palabras que se están diciendo en mi corazón, no dejo que esta palabra resuene en mí, que entre en mi historia y en mi vida. Es un error muy grande leerlo de esta manera infantil. Otro error común es leerlo sin prestar atención. Abro la palabra, leo el texto, rapidito, conciso, y pum, lo cierro y sigo la vida como si nada. Esta lectura dispersa, esta lectura sin devoción, esta lectura sin tiempo, sin dedicación, obviamente no va a dar ningún fruto. Otra forma equivocada de poder leer la palabra es una lectura tipo esotérica, como si la palabra de Dios fuera una especie de horóscopo para mi día. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, no, yo le pido al Espíritu, abro la palabra y donde abro me dice el Señor lo que tengo que vivir o lo que me está pasando. Pues miren, la palabra de Dios no es un horóscopo, no es la lectura del destino, no son las líneas de la vida. La palabra de Dios es la palabra del Señor revelada a lo largo de la historia, a lo largo de los pueblos, de las culturas, de los diferentes devenires del pueblo de Dios. Es decir, cuidado con esto a veces de abrir la palabra y que el Señor me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que vivir. Un santo al que yo amo muchísimo y tuvo este tipo de revelación con la palabra, que fue San Francisco de Asís, que fue un día a la misa y escuchó los evangelios que el Señor decía, ¿no? Vayan por todo el mundo, anuncien la palabra de Dios. Él le pide al sacerdote, vuelve a leer la palabra y escucha en esa palabra el mandato de Dios para cumplir, para la misión para él y para sus hermanos. Esto le pasó a él, ¿no? Escuchó la palabra resonó, hizo eco, el Espíritu actuó y vivieron, llevaron adelante a la vida esto. Esto es una forma de leer y obviamente que el Señor inspira, pero cuidado con esto de buscar a veces la búsqueda de un destino, de una acción, de una forma, a través de la palabra
esta forma de lectura equivocada. Cuidado porque esto a veces es muy común, porque yo quiero sacar hoy la palabra que el Señor me va a decir, pero el Señor nos habla siempre. Miren, nosotros una forma más ordenada tal vez sea esto que hacemos, que invitamos siempre a las casitas de oración, ¿no? Buscar el Evangelio del día domingo para meditarlo durante la semana, tomar los calendarios litúrgicos y leer la palabra que la Iglesia nos invita a meditar cada día, ya sea la primera lectura, el Salmo, el Evangelio de ese día, para ver lo que el Señor a través de su Iglesia nos va enseñando, a leer toda la palabra a lo largo de los 3 ciclos litúrgicos de cada año, ¿no? Dividimos el ciclo en 3 años, A, B y C, entonces con eso podemos leer la totalidad de la palabra. Es decir, tengamos formas, no está mal esto de pedir al Espíritu y leer la palabra, pero cuidado con la forma, con la intencionalidad que lo hacemos. Buscamos a veces estas respuestas medias mágicas de Dios que no tienen mucho que ver con lo que el Señor realmente quiere enseñarnos y que aprendamos a vivir y leer la palabra como en una escuela de vida. Estamos a veces muy confundidos con mensajes desde el afuera, ¿no? Desde la publicidad y la propaganda, de buscar, y como decimos siempre, desde el llame ya, la solución mágica o la respuesta automática para nuestra vida. Por lo general el Señor nos va acompañando y nos va hablando a medida que vamos abriendo el corazón a su presencia, a su gracia y dejando que Él actúe en nuestro corazón y en toda nuestra vida. El proceso que el Señor nos invita a través de la palabra siempre es un proceso de conversión, volver a Dios, a escucharlo y cumplir su palabra. Vivir como Él nos invita a vivir, en la verdad, en el perdón, en la misericordia, en el abandono a su providencia, en el perdón al enemigo. Esto es lo que Dios nos invita. Y la máxima invitación de Dios es el amarnos como Él nos ha amado. Si ya vivimos eso, ya encontramos el sentido de nuestro destino. Ese es nuestro verdadero destino. Estamos predestinados por Dios a ser instrumentos de amor, a amar y a ser amados, que para eso hemos sido creados. No nos engañemos por falsos mensajes de falsos profetas. La palabra muchas veces nos advierte, cuidado con los falsos profetas, cuidado con las invitaciones que nos hacen. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios nos llama a vivir, el reino de Dios, es gozo, es paz, es amor, es perdón. Cuidado con esto de comidas y bebidas extrañas, que la carne sí, que la carne no, que más espíritu, que menos espíritu. Cuidado con lo que nos están enseñando, cuidado con lo que nos están invitando, que eso no es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a parar aquí un poquito, vamos a escuchar un buen tema musical y vamos a seguir adelante con el tema de hoy. En el perdón al enemigo. Esto es lo que Dios nos invita. Y la máxima invitación de Dios es el amarnos como Él nos ha amado. Si ya vivimos eso, ya encontramos el sentido de nuestro destino. Ese es nuestro verdadero destino. Estamos predestinados por Dios a ser instrumentos de amor, a amar y a ser amados, que para eso hemos sido creados. No nos engañemos por falsos mensajes de falsos profetas. La palabra muchas veces nos advierte, cuidado con los falsos profetas, cuidado con las invitaciones que nos hacen. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios nos llama a vivir, el reino de Dios, es gozo, es paz, es amor, es perdón. Cuidado con esto de comidas y bebidas extrañas, que la carne sí, que la carne no, que más espíritu, que menos espíritu. Cuidado con lo que nos están enseñando, cuidado con lo que nos están invitando, que eso no es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a parar aquí un poquito, vamos a escuchar un buen tema musical y vamos a seguir adelante con el tema de hoy. Bendito. Levante sus manos. Me viste
amaste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame. En el texto de nuestros lineamientos de espiritualidad, cuando comenzamos a leer, decía que rumiamos la palabra de Dios asiduamente en un diálogo de amor de corazón a corazón, en la intimidad personal y comunitaria. Otro elemento más para enriquecer nuestra lectura de la palabra. Rumiar, esta acción de volver a escuchar esa palabra que leí dentro mío, qué sonidos va haciendo, es decir, volver a procesar. Por eso no basta con leer una sola vez el texto elegido, tenemos que leerlo varias veces, ir viendo los personajes, la situación, el ambiente. De todo lo que leí tal vez me resuene una sola palabra o una frase. Bueno, esa frase o esa palabra que quedó, volver a pasarla por mi corazón varias veces a ver por qué resonó en mí. Si es una exhortación, si es una enseñanza, si es una palabra de consuelo, de ánimo, si es una palabra que me confronta, si es una palabra que me corrige. Eso es rumiar la palabra, pasarla varias veces en mi mente y en mi corazón y quedarme ahí, haciendo la elaboración de esto que está apareciendo en este texto que estoy leyendo. Otra cuestión que dice acá es asiduamente, es decir, buscar la palabra, este encuentro con la palabra con asiduidad, es decir, buscar tiempos constantes. Si puede ser diariamente, mejor, cada varios días, con el tiempo que uno pueda. Por lo general, en las casas de oración se hace una vez a la semana. Buenísimo. Si participamos en la misa dominical, si no hemos podido leer la palabra en casa, aunque sea la hemos escuchado y compartido en comunidad en la Santa Misa.
quedarnos con esa palabra que escuché, pero lo bueno siempre es tener en casa la palabra y tener un espacio, aunque sea pequeño por día, de poder abrir y leer la palabra de Dios. Esto es asiduidad. Uno no puede tener un amigo si habla una vez cada 1.000.000 de años. Uno tiene un amigo si habla todo el tiempo, todos los días. Cuanto mayor intimidad, más cercanía, más espacios, más deseo y más ganas de encontrarnos. Esto tiene que ser la asiduidad con la palabra de Dios. Tener ganas de leerla todos los días. Y si no tengo ganas, lo voy a ir a averiguar al Señor hoy, porque es mi amigo. Y mi amigo no tengo que tener ganas. Tengo que tener la decisión de ir a encontrarme con Él. Otra palabra que aparece es diálogo de amor. Dios no quiere que lea la palabra como si fuera solamente un texto vacío o una enseñanza del pasado o un hecho que ya ocurrió hace mucho y está muy lejano de mí. Dios quiere que la palabra sea un encuentro para dialogar. A veces la palabra puede ser una excusa. La palabra de hoy, y bueno, sí la leí, pero la idea es entrar en diálogo de amor con Jesús. El Señor ha venido a la tierra y nos ha enseñado que la plenitud de la voluntad de Dios es el amor. Pues eso quiere de nosotros, que lo amemos, que nos demos espacio para encontrarnos con su amor, ya sea para darle a Él nuestro amor, para que Él nos ame a nosotros. El Señor siempre quiere este diálogo, este ida y vuelta. Por eso este diálogo de amor dice que tiene que ser de corazón a corazón. Sabemos que el corazón de Jesús está llagado de amor. Ese corazón fue traspasado en la cruz por la lanza del soldado, y de ese corazón brota la sangre y el agua, que son el símbolo del bautismo, el símbolo de la iglesia. El corazón traspasado de Jesús está abierto. Eso quiere decir, el Señor está esperándonos ahí con su corazón abierto para que también le entreguemos nuestro corazón. También nuestro corazón seguramente está llagado de diferentes formas, llagados por los dolores de la vida, llagados por la falta de perdón, llagados por las violencias, por los odios, por los rencores, por las murmuraciones, por las faltas de amor, por los abandonos, los rechazos, las depresiones, las pérdidas, todo el dolor que tiene nuestro corazón, todos los vacíos que tiene nuestro corazón, todos los deseos de muerte que pueden estar en nuestro corazón, tenemos que ponerlos en el corazón de Jesús para que sean transformados. Si no le llevamos nuestro corazón, al Señor no le interesa otra cosa. Quiere que le entreguemos nuestro ser. No tantas dádivas o tantas limosnas, tantas obras de perfección, sino un corazón abierto a su corazón. Y lo último que también nos va diciendo es para compartirlo en la intimidad personal y comunitaria. Esta lectura de la palabra tiene que tener dos dimensiones, la personal y la comunitaria. Tener un espacio de lectura y oración con la palabra personal, yo y el Señor, con la palabra en el medio, ahí hablando y dialogando. Y después yo con mi comunidad, porque sabemos que la palabra compartida en comunidad no solo tiene la riqueza del compartir con los demás, sino que donde 2 o 3 estamos reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente en medio de nosotros. Hay un gran obispo que murió mártir aquí en Argentina, Monseñor Angelelli, que decía un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio, ¿no? Esta apertura a saber que la palabra de Dios, también esta palabra está escondida en la sabiduría y en el compartir de los hombres en los pueblos, ¿no? Cuando entre nosotros hablamos y compartimos, también está la palabra de Dios presente entre medio de nosotros en el hablar de cada uno. Cada uno somos eco, somos una carta que ha sido escrita por el amor de Dios para compartir su riqueza. Pues podemos leer en la vida de cada uno de nuestros hermanos, a veces el milagro de Dios, a veces una palabra de restauración, a veces en el testimonio de cómo ha perdonado, en el testimonio de su conversión, volvemos a hacer y descubrir que la palabra de Dios está viva en la vida de mi hermano. Cómo esta palabra se vuelve a hacer carne en los hechos y en las historias y en los aconteceres de cada uno de nosotros. Cuántas veces la palabra del hijo pródigo es vida y realidad en el testimonio de este hermano, o el buen samaritano, o la pecadora perdonada, la mujer infiel que volvió
a su marido, aquel enfermo que fue sanado, aquel hombre poseído que fue liberado. Esta palabra que está escrita en un papel a veces se hace vida y está hecha carne en el testimonio de estas personas que comparten la vida en nuestra comunidad o vienen a compartir un retiro o están dando testimonio en medio de una Santa Misa. Esta es la palabra que se hace vida y habita entre nosotros. Y es sumamente importante tener también este espacio común para encontrarnos con la palabra. En las casas de oración es una de las invitaciones y una de las cosas más fuertes de ellas es compartir la palabra en comunidad. Es hermoso cuando compartimos la palabra en los ágapes y estamos a través de una dinámica poder hacer la vivencia de esa palabra realidad en medio de nosotros. ¿Cuántas veces nos emocionamos sintiendo que también somos la hemorroísa, somos ese ciego que vuelve a ver, somos ese hombre que vuelve a la libertad? Qué maravilloso poder vivir la palabra en el espacio comunitario. La palabra ahí se hace mucho más rica, más intensa, más profunda. Entre todos volvemos a ser este pueblo de Dios que llamado por Dios y convocado, vocacionado a ser su pueblo y Él su Dios, vuelve a tener este encuentro que se vuelve a repetir y se vuelve a reafirmar la alianza. Nos comprometemos. Somos tuyos, Señor, vos sos nuestro Dios. Volvemos a renovar aquello que pasó allá en el monte del Sinaí y que después el Señor Jesús volvió a renovar en la alianza de su sangre, ¿no? Somos tu pueblo, Señor, vos sos nuestro Dios. Queremos serte fieles, Señor. Queremos que al escuchar tu palabra podamos hacer la vida. Sí, Señor, hoy tal vez volvemos a renovar este compromiso de vida, de unidad, de volver a tener esta filiación, sí, Señor. Que podamos cada vez que leamos la palabra renovar esta actitud, renovar este pacto que es un pacto de amor, que no es un pacto de ley, condena y castigo, sino que es un pacto de amor, de invitación, de restauración, de vida nueva para nosotros. En el libro del profeta Ezequiel leemos que estos huesos secos se levantaban por la acción del Espíritu y que la palabra iba a estar viva en los corazones. Este es el deseo de Dios, que la palabra ya no esté escrita sobre piedras, sino que esté escrita en nuestro corazón y que la podamos llevar cada día a la vida. Nuestro Dios, volvemos a renovar aquello que pasó allá en el monte del Sinaí y que después el Señor Jesús volvió a renovar en la alianza de su sangre, ¿no? Somos tu pueblo, Señor, vos sos nuestro Dios. Queremos serte fieles, Señor. Queremos que al escuchar tu palabra podamos hacer la vida. Sí, Señor, hoy tal vez volvemos a renovar este compromiso de vida, de unidad, de volver a tener esta filiación, sí, Señor. Que podamos cada vez que leamos la palabra renovar esta actitud, renovar este pacto que es un pacto de amor, que no es un pacto de ley, condena y castigo, sino que es un pacto de amor, de invitación, de restauración, de vida nueva para nosotros. En el libro del profeta Ezequiel leemos que estos huesos secos se levantaban por la acción del Espíritu y que la palabra iba a estar viva en los corazones. Este es el deseo de Dios, que la palabra ya no esté escrita sobre piedras, sino que esté escrita en nuestro corazón y que la podamos llevar cada día a la vida. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Vamos a volver a compartir ahora de la encíclica Dei Verbum, otra vez otro texto del capítulo 1 del punto 2. Y dice así: Dios en su bondad y sabiduría quiso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, la palabra hecha carne, en el Espíritu Santo, tienen acceso al Padre y se hacen participantes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, el Dios invisible, por la abundancia de su amor, habla a los hombres como a amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza por medio de hechos y palabras intrínsecamente ligados entre sí, de tal forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, mientras que las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Por esta revelación, la verdad profunda acerca de Dios y de la salvación del hombre se nos manifiesta en Cristo, que es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de toda la revelación. De todo este texto, lo que más me emociona y me parece que es maravilloso poder compartirlo es esto de que este Dios, a través de esta revelación y de la abundancia de su amor, habla a los hombres como amigo, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Cuando leemos acá el tema de favorecer un tiempo no personal para escuchar a Dios y descubrir que está presente en los diferentes acontecimientos de nuestra vida, no es más que esto, ¿no? Volver a entrar en diálogo con Él, sentir que Él nos habla y nosotros respondemos. Una de las cosas más tristes que nos puede pasar cuando leemos la palabra es leer la palabra y no responder nada. Si uno lee la palabra y no responde, es como que no hemos escuchado nada y no tenemos nada que decir. Así sea que
que el texto que hemos leído nos haya por ahí resonado profundamente. Por ahí me cuesta encontrar la palabra que hace eco en mi corazón. Tratemos de profundizar y ver si hay algún bloqueo dentro de mí, si hay algún temor, si hay una imagen falsa de Dios. ¿Qué es lo que puede llegar a ser lo que obstruye que yo ante la palabra de Dios no pueda responder absolutamente nada? ¿Con qué espíritu, con qué actitud me estoy acercando a la palabra para que no pase nada en mí? Recordemos el programa pasado cuando hablábamos que la palabra de Dios es acción. Dios dice una palabra y esa palabra se transforma en un hecho. El Señor dijo, hágase y se hace. Esto tiene que ser la palabra con nosotros. Cuando yo leo la palabra tiene que tener una actuación en mí. No puede quedar infructuosa. Recordemos la parábola del sembrador, ¿no? La palabra es como una semilla. La semilla cae y la tierra que la recibe, es la que hace que esta semilla produzca fruto o quede esta semilla muerta. Entonces, mi tierra, mi recepción, mi apertura, la forma en que yo estoy leyendo, es la forma en que esta palabra se va a hacer carne, se va a hacer acto, va a realizar algo en mí. Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere actuar sobre mí, Dios me está invitando en su palabra a ser una nueva criatura. Si esto no ocurre en mí, si yo leo constantemente la palabra y cada día soy más soberbio, cada día saco más el cuero a los demás, cada día estoy más lleno de rencores, cada día tengo más faltas de fe, cada día caigo en la mentira, en la hipocresía, en la violencia, en la agresividad, algo está pasando que mi tierra no está recibiendo la semilla de la palabra, porque los frutos no se ven. En la palabra del discernimiento, en el Evangelio dice, por sus frutos lo conocerán. Fíjense que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando la gente pasaba y veía a la comunidad cristiana decía, miren cómo se aman. Es decir, la palabra se hacía carne en ellos y el fruto era evidente. Había amor y se notaba. Seguramente que habría entre ellos gestos de ternura, gestos de perdón, gestos de compasión, buscar el bien común, ayudar al que lo necesita, aconsejar al que estaba equivocado, acompañar al que necesitaba una palabra de aliento. Estas acciones son las que se ven y son las que marcan que la semilla cae y hay fruto. Si nosotros decimos que venimos a la misa y cuando volvemos a casa llegamos llenos de enojos y de recriminaciones y a los gritos y a las patadas, obviamente no hemos entendido nada de la palabra que hemos ido a escuchar y a compartir en comunidad. A veces decimos, nuestros hijos no vienen a misa, no quieren venir con nosotros a la iglesia. Y la pregunta sería, ¿y cuál es tu actitud ante tu familia? ¿De qué manera la palabra se está haciendo carne en vos? ¿Sos testimonio, sos reflejo de esta palabra de Dios que estás escuchando y compartiendo en la Santa Misa? ¿Nunca te preguntaste que tal vez tus hijos no quieran venir porque vos no sos un evangelio donde ellos leen la palabra de Dios? Había una frase una vez en la puerta de una casa de retiro que decía eso. Tal vez para mucha gente tu vida es el único evangelio que van a leer. Muchas veces pensamos que los demás tienen que venir a escuchar, pero tal vez nosotros no somos el libro abierto donde esa palabra se está leyendo, donde ellos puedan ver e dejarse iluminar por la presencia de Dios. Siempre recordemos que el gesto es más fuerte muchas veces que la palabra. Cuando Jesús iba a sanar a un enfermo, su actitud de amor era lo que primero hacía que las personas se acercaran a él buscando la salvación, la sanación y la liberación. Ya habían escuchado cómo Jesús actuaba con misericordia, con delicadeza, sin juzgar, sin medir. Jesús iba y actuaba en ellos. Nosotros somos esa tierra fértil, esa manifestación de la palabra que se hace carne en nosotros. Somos un evangelio viviente.
Porque Dios quiere eso, que nosotros anunciemos con nuestra vida, testifiquemos con nuestra acción y con nuestras palabras y con nuestros gestos que Él nos ama. No exijamos tanto, seamos más testimonio. Esto es lo que el Señor nos está llamando, está hablando a nuestros oídos, susurra suavemente, dulcemente. Es una invitación para un diálogo de amor. Nosotros a veces escuchamos a los otros, abrimos el corazón. Si no tenemos esta actitud con el hermano que tengo a mi lado, con mi hijo, con mi esposo, ¿la voy a tener con Dios? Dice la carta de San Juan en la primera, si no podés amar a aquellos que ves y tienes a tu alrededor, ¿me vas a venir a decir que amás a Dios a quien no ves? Cuidado cómo actuamos, cómo entramos en diálogo. Dios no es una evasión de la realidad, no es para inflarme un globo espiritual y volarme hacia las alturas. Dios, en su palabra, quiere que yo aprenda a encontrarme en espíritu y en verdad, no solo con Él, sino sobre todo con mi hermano, con mi hermana, con aquella persona que es de mi familia, con aquel que me cuesta más en mi comunidad, con aquel que se acerca y ni sé quién es y me pide un consejo, una palabra, un apoyo, una colaboración. Pues bien, que estas palabras compartidas hoy queden tanto en su corazón como en el mío también, No es que uno comparte porque uno tiene todo elaborado, todo solucionado. Al contrario, estamos aprendiendo. Esta escuela es para ir todos los días, ponernos el guardapolvito de la escuela de Jesús y venir a escuchar a través de su palabra para poder aprender y profundizar en cómo tenemos que vivir como Dios desea que vivamos, ¿no? Lo que es aquello que a Él le agrada, aquello que a Él lo hace feliz y aquello que nos va a hacer felices a nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga, que podamos siempre encontrarnos. Recordemos que Radio Alégrate tiene su espacio en Facebook, también a través de su sección en YouTube, a través del WhatsApp también nos va llegando el mensaje de la radio. Y este programa, El Manantial, se emite los días lunes a las 9 de la mañana, los días miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17. Espero que todo esto sirva para poder entrar cada día más profundamente en un diálogo de amor de corazón a corazón con Jesús. Alegrémonos en el Señor. Que estas palabras compartidas hoy queden tanto en su corazón como en el mío también, No es que uno comparte porque uno tiene todo elaborado, todo solucionado. Al contrario, estamos aprendiendo. Esta escuela es para ir todos los días, ponernos el guardapolvito de la escuela de Jesús y venir a escuchar a través de su palabra para poder aprender y profundizar en cómo tenemos que vivir como Dios desea que vivamos, ¿no? Lo que es aquello que a Él le agrada, aquello que a Él lo hace feliz y aquello que nos va a hacer felices a nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga, que podamos siempre encontrarnos. Recordemos que Radio Alégrate tiene su espacio en Facebook, también a través de su sección en YouTube, a través del WhatsApp también nos va llegando el mensaje de la radio. Y este programa, El Manantial, se emite los días lunes a las 9 de la mañana, los días miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17. Espero que todo esto sirva para poder entrar cada día más profundamente en un diálogo de amor de corazón a corazón con Jesús. Alegrémonos en el Señor. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da.
necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo